Buen día, compañeros. El día de hoy voy a dar una clase virtual acerca de 6 ensayos en búsqueda de nuestra expresión de Pedro Enríquez Ureña. Pero para comenzar, ¿quién fue Pedro Enríquez Ureña? Nicolás Federico Enríquez Ureña era su nombre real. Nació el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo y murió el 11 de mayo de 1946 a los 61 años en Buenos Aires, Argentina. Su ocupación era el de ser escritor, filólogo, crítico y periodista. El género que utilizaba era el ensayo, y perteneció al movimiento del modernismo. Sus padres fueron dos prominentes intelectuales, Salomé Ureña, la gran poetisa dominicana, y Francisco Enríquez y Carvajal, médico, abogado, escritor, pedagogo dominicano. Su abuelo fue un costumbrista y político dominicano, Nicolás Ureña de Mendoza. Tras completar los estudios secundarios, marchó a los Estados Unidos. Al término de su carrera, fue profesor universitario en México, en 1906 a 1913, en Estados Unidos en 1915 y 1916. En Argentina, se vinculó en la revista Sur de Victoria Ocampo. Tras su estancia prolongada en Argentina, la cultura impactó su pensamiento, el cual se caracteriza por su deseo ferviente de demostrar la unidad e independencia del espíritu de América. Este pensamiento se demuestra exactamente en la obra que vamos a analizar hoy, 6 ensayos en búsqueda de nuestra expresión. Así que vamos a comenzar analizando qué es un ensayo. Ahora comenzaré a explicar qué es el ensayo. El ensayo, esperen, pondré en pantalla completa. Ahora sí, el ensayo es un género antiguo que adquiere su independencia como tal hasta la época moderna, impulsado por el pensamiento liberal y el periodismo. Escrito en prosa, de extensión generalmente breve, de carácter original y subjetivo. Es preciso que el estilo que se emplea en él sea claro y personal, pues sabe expresar el pensamiento propio de su autor, ya que el propósito de un ensayo no solo es el de informar, sino también el de propiciar el debate sobre temas que no habían sido enfocados desde el punto que propone su autor. Ahí está. Aquí. Si quieren copiar. Ahora vamos con las características. Sería variedad y libertad temática, la prueba, la hipótesis, originalidad, ciencia y literatura, madurez, tono polémico, subjetivo y estilo. Comenzaré por desglosar cada característica, así que comenzamos con la primera, que es variedad y libertad temática. La moral, la ciencia, la filosofía, la historia, la política, la literatura y muchos otros fomentados por la observación, las relaciones humanas, la experiencia de vida, entre otros. Todos pueden ser analizados externamente por el examen literario. La prueba. En el ensayo está la duda, escepticismo, consideraciones, reflexión, sugerencias. En sus proposiciones se aleja de toda posición dogmática. No aspira a definir verdades definitivas. Ahora pasamos a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? 1. Nos brinda pensamientos terminados. No brinda pensamientos terminados, sino que propicia el pensamiento en sus lectores. De lo contrario, pierde significado y vida. Parte de la intuición que se confirma con análisis posteriores. Ahora vamos con originalidad, que es igual al dominio del tema, más una nueva perspectiva. La madurez, conocimiento, sabiduría,
experiencia intelectual y vital. Ciencia y literatura. Estos dos conceptos está uno en un círculo y otro en otro círculo, pero sabemos que en un punto medio los dos se unen en los siguientes conceptos: capacidad imaginativa, explorar más a fondo la realidad, pensamiento lógico, la intensidad y la belleza en la expresión. Ahora vamos con tono polémico. Tono polémico. Remover lo establecido, cuestionar lo que se da por entendido, perturbar, su función es perturbar al lector. Y en esta característica es muy importante, ya que para hacer un ensayo siempre se debe dejar como una reflexión o una duda al término de este. Ahora va. Subjetivo. Presenta objetos que no pueden ser evidentes para todos. No importa si son juicios a favor o en contra, deben ser comprometidos y apasionados. Aquí hay una nota, una acotación, que dice que no de manera estricta deben de ser comprometidos y apasionados, sino simplemente tiene que reflejar la actitud del autor. El estilo. No debe haber ensayos a medias. Cuestión impresa de la total personalidad del escritor. El estilo no se sacrifica ante los afanes objetivos o académicos. Ahora vamos con la clasificación. Se clasifican entre literarios y no literarios. Aquí acotamos. Es artificial, puesto que no engloba la diversidad de temas. Y al final les puse aquí. Les puse un ejemplo, que es la carta a Sor Filotea, de Sor Juana Inés de la Cruz, escrito en ensayístico, y es uno de los ensayos, de los textos más importantes del siglo XVII. Ya sabemos que es un ensayo, ahora vamos a proceder a ver qué podemos analizar de nuestro texto. ¿Qué se puede analizar de un ensayo? El análisis puede variar según el género del ensayo, pero podemos notar que cada ensayo tiene un tema, una hipótesis, una estructura, recursos argumentativos, lenguaje y estilo, y conclusiones. Ahora veamos cada uno de estos. El tema. El área del ensayo y el estado actual de lo que piensa replantear el autor. Una hipótesis, ya habíamos hablado de esta. Aquí la podemos definir vagamente como idea que puede o no explicar cómo se relacionan un número de hechos. Estructura, manera en la que están dispuestos los conceptos y opiniones. Recursos argumentativos, mecanismos recurrentes como el ejemplo, la comparación o la exposición lógica de los argumentos. Ahora, lenguaje y estilo, manera en que el autor se expresa y emplea los recursos de la lengua. Conclusiones, suma de cuestiones que el ensayista ha tratado a lo largo de su escrito y que toma como resolución final. Ahora que sabemos qué se puede analizar de un ensayo, vamos a aplicar esos conocimientos a nuestro texto. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Comenzamos. Cabe mencionar que el material se desarrolló a lo largo de 15 años y la mayoría fue escrito en Argentina. Tenemos, como ustedes lo pueden constatar en su texto, el primero es El descontento y las promesas, el segundo ensayo es Caminos de nuestra historia literaria, el tercero La renovación del teatro hacia el nuevo teatro, el 4 Don Juan Ruiz de Alarcón, el quinto Enríquez González Martínez y el sexto Alfonso Reyes. Son orientaciones, figuras. Dicen
Y como extra tenemos El amigo argentino y Poesía argentina contemporánea, 20 años de literatura en los Estados Unidos. Y las palabras finales. Este sería básicamente la estructura. Pueden revisarla en sus textos. Ya que sabemos la organización de nuestro ensayo, sería prudente pasar a la temática. Y mi propuesta es plantear una temática, una hipótesis y todos los conceptos ya vistos en el ensayo. En general, no uno por uno. Así que comencemos. Tema de hipótesis general de la obra. El tema es la literatura y la historia de la literatura de América a partir del siglo XIX, periodo de tiempo en que se considera empieza nuestra independencia literaria. El objetivo es la búsqueda de expresiones literarias auténticas, pasar por los autores europeizantes, imitadores y por fórmulas desgastadas. Aquí tenemos nuestra hipótesis, que es el pasado, en contraste con el futuro. El pasado podemos acotar que sería la pereza o la ignorancia, las obras producidas por hombres ocupados en otras cosas, como política, economía y la educación, y un futuro es un esfuerzo en disciplina. Ahora, tenemos la hipótesis. Ahora, vamos con recursos argumentativos. Ya sabemos qué son los recursos argumentativos, así que tenemos la temática. Y el primer recurso es explicación literaria en función de la personalidad del escritor. Es un método extrínseco de estudio. La literatura y sociedad, alusiones culturales, el simbolismo, fuerza de la poesía. Es mencionar la tradición, experiencia, asistencia a modernas obras de teatro. Aquí podemos acotar que en recursos argumentativos también el uso de los ejemplos es rebosante, pues en cada ensayo se ve que el ejemplo es elemental. Pasaremos a una cita que se encuentra en la página 46 de su texto. Por favor, ya que tienen el texto, podemos comenzar con la lectura de la cita. ¿Quién quiere leerla? Perfecto. Para concluir el análisis vamos a tomar el punto del estilo. Ahora, por último, de las cuestiones a analizar del ensayo, se tocará el punto del estilo. El estilo del autor es prosa poética. Era un erudito literario, como ya lo habíamos visto desde su biografía. Y como les había dicho, en la cuestión argumentativa expone ejemplos y no expone ideas. Utiliza demasiado los ejemplos. Divisiones poco claras impuestas posteriormente por el editor. Ahora, aquí tengo una cita donde podemos verlo, que es pertenece al ensayo Alfonso Reyes. Váyanse a la página 53. Y otra persona que quisiera hacerme el favor de leer la cita, la pongo aquí en medio. Listo.
Bueno, terminamos de leer la cita. Antes de finalizar y exponer una conclusión, me gustaría acotar que los dos primeros ensayos son de suma importancia. Considero que los dos primeros ensayos contienen lo esencial de la obra, ya que en estos Ureña logra aplicar y escribir la problematización de nuestra literatura y hacia dónde va su orientación. Exponiendo mi conclusión final, les agradezco haber escuchado y visto este video y podemos concluir esta clase. Deseo que haya sido de su agrado y pasamos a la actividad final. Gracias.